Queridas hermanas, hay historias que han quedado escondidas con el paso del tiempo, historias que no siempre se encuentran en la superficie, pero que cuando las descubrimos nos impactan profundamente y transforman nuestra manera de ver el propósito de Dios. Hoy quiero invitarlas a un viaje fascinante, un viaje hacia las raíces de la familia de nuestro Señor Jesús. Vamos a conocer la historia de Ana, la abuela de Jesús, una mujer cuyo nombre significa gracia, y cuya fe y obediencia se entrelazaron de una manera maravillosa en el plan redentor de Dios. Esta no es una historia que encontrarás en los evangelios canónicos, sino que surge de las tradiciones de los evangelios apócrifos, relatos que nos ofrecen una mirada diferente y sorprendente sobre los orígenes de la familia del Salvador. Ana, una mujer de fe y oración constante, vivió una vida llena de desafíos, enfrentó años de espera y de tristeza debido a la esterilidad, y aún así nunca dejó de confiar en el Señor. Fue esa fe inquebrantable la que llevó a Dios a obrar un milagro poderoso en su vida, dándole a una hija que cambiaría el curso de la humanidad. María, la madre de nuestro Salvador. Hoy vamos a explorar 9 sorprendentes revelaciones sobre Ana, la abuela de Jesús, que nos mostrarán el papel crucial que esta mujer tuvo en el plan divino. Vamos a aprender cómo la gracia de Dios se manifestó en su vida, cómo su fe y su obediencia marcaron el linaje de Jesús, y cómo, aunque su historia no esté en el foco principal, su influencia fue fundamental para el cumplimiento del propósito divino. Cada detalle de la vida de Ana nos recuerda que Dios tiene un propósito para cada una de nosotras, que su gracia no tiene límites y que nuestra fe y nuestra obediencia pueden ser usadas por Él para impactar a las generaciones futuras. Querida oyente, te invito a quedarte conmigo hasta el final de este mensaje, porque sé que la historia de Ana tocará tu corazón y te inspirará a seguir confiando en Dios, aún en medio de los momentos más difíciles. Vamos a ver cómo el Dios que obró en la vida de Ana es el mismo Dios que obra en nuestras vidas hoy, y cómo su gracia y su favor pueden transformar lo imposible en posible. Si alguna vez has sentido que tu papel es pequeño, que tu historia no tiene gran relevancia, quiero que sepas que, así como Ana fue crucial para el plan de Dios, tú también eres parte importante del propósito divino. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los mensajes que el Señor tiene para ti. Juntas, aquí en Fortalecidas en Cristo, somos una comunidad de mujeres que busca ser edificada, fortalecida y transformada por la verdad del Evangelio. Quédate hasta el final, querida hermana, porque estoy segura de que esta historia cambiará tu perspectiva, fortalecerá tu fe y te hará ver que el propósito de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Hoy descubriremos que Dios no se olvida de ninguna de sus hijas, y que, aunque el mundo pueda olvidar nuestras historias, Él siempre está obrando en el trasfondo, siempre nos ve, siempre nos cuida, y siempre nos invita a ser parte de su maravilloso plan. Que el Señor las bendiga y las llene de su gracia mientras exploramos juntas esta poderosa historia. Queridas hermanas, la historia de Ana y Joaquín es una historia que refleja una profunda conexión entre los planes divinos de Dios y la perseverancia en medio de circunstancias difíciles. Según los evangelios apócrifos, especialmente el protoevangelio de Santiago, Ana y Joaquín eran una pareja justa y piadosa, devotos al Señor y fieles en su obediencia a sus mandamientos. Sin embargo, enfrentaban un gran desafío: no podían tener hijos. La esterilidad, en aquella época, era considerada no solo una desgracia personal, sino también un motivo de vergüenza social. Ana y Joaquín vivieron durante muchos años con esta tristeza en sus corazones, sintiendo el dolor de un sueño no cumplido, el deseo de tener un hijo que parecía imposible. Pero, mis queridas hermanas, una de las verdades más poderosas que podemos aprender de la Biblia
y de las historias como la de Ana, es que Dios tiene el control de todo y nada está fuera de su alcance. Al igual que otras mujeres justas en la Escritura, como Sara, Rebeca y Ana, la madre de Samuel, Ana enfrentó la dolorosa realidad de la infertilidad. Sin embargo, no permitió que su dolor la alejara de Dios, sino que lo convirtió en un motivo de oración constante. Ana se mantuvo fiel, creyendo que Dios era capaz de hacer lo imposible, aunque los años pasaran y las esperanzas humanas se desvanecieran. Joaquín, su esposo, también compartía esta fe inquebrantable. A pesar de la tristeza y del rechazo que ambos sentían, especialmente de parte de la comunidad, ellos siguieron creyendo en el Dios de los milagros. Joaquín incluso se retiró al desierto para buscar a Dios en oración y ayuno, clamando por la bendición que tanto anhelaban. Mis queridas hermanas, qué poderosa enseñanza nos deja este ejemplo. En medio de nuestras mayores dificultades, cuando el dolor parece ser más grande de lo que podemos soportar, la clave está en acercarnos aún más a Dios, en buscar su rostro con mayor fervor, en mantenernos firmes en la oración, sabiendo que Él escucha cada clamor. Y fue precisamente en medio de esta perseverancia, en medio de esta fidelidad y devoción, que Dios decidió actuar. Según el relato de los evangelios apócrifos, un ángel del Señor se apareció a Ana y a Joaquín para anunciarles una noticia increíble. Serían padres de una hija, y esta hija sería una bendición no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Esta hija sería María, la madre de nuestro Salvador, Jesucristo. Lo que parecía imposible, lo que parecía ser un sueño roto, se convirtió en una realidad gloriosa cuando el poder de Dios intervino. Ana y Joaquín recibieron una bendición que iba más allá de sus expectativas, porque Dios no solo les dio un hijo, sino que les permitió ser parte fundamental del plan redentor de la humanidad. Queridas hermanas, esta historia nos enseña que, aunque enfrentemos años de espera, aunque nuestras circunstancias nos hagan sentir que nuestras oraciones no son escuchadas, Dios nunca nos olvida. Él tiene un plan perfecto para cada una de nosotras, y su tiempo siempre es el mejor. La esterilidad de Ana no fue un castigo, no fue una señal de que Dios no la amaba, sino que era parte del plan divino para que, en el momento perfecto, su poder se manifestara de una manera asombrosa. Ana y Joaquín tuvieron que esperar, tuvieron que enfrentar momentos de dolor, pero la respuesta de Dios llegó, y fue una respuesta que trajo consigo la bendición más grande que el mundo jamás haya conocido. Mis queridas hermanas, si hoy estás enfrentando una temporada de espera, si sientes que has estado orando por algo durante años sin ver respuesta, quiero animarte a que sigas creyendo, a que sigues confiando, a que sigues acercándote a Dios. La historia de Ana y Joaquín nos muestra que Dios no se olvida de sus hijos, que Él está atento a cada lágrima, a cada oración, y que su respuesta llega en el momento perfecto. A veces, Dios nos hace esperar porque tiene algo mucho más grande preparado para nosotras, algo que va más allá de nuestros sueños y expectativas. Y cuando su respuesta llega, es siempre mejor de lo que podríamos imaginar. Que la historia de Ana y Joaquín sea una fuente de inspiración para cada una de nosotras. Que nos recuerde que el Dios al que servimos es el Dios de lo imposible, que su poder no tiene límites y que su amor por nosotras nunca falla. Aunque la espera sea larga, aunque el dolor sea profundo, Dios tiene un propósito y una bendición preparada para cada una de nosotras. Mantente firme, querida hermana. Sigue buscando al Señor. Sigue creyendo en su promesa, porque la respuesta de Dios llegará, y será una respuesta llena de gracia, llena de amor y llena de bendición. Queridas hermanas, la historia de Ana es una historia profundamente humana, llena de momentos de tristeza, incertidumbre y una fe que persevera contra todo pronóstico. En los evangelios apócrifos se nos describe a Ana como una mujer devota y justa,
alguien que amaba profundamente al Señor, pero que llevaba consigo el peso del dolor de no poder tener hijos. Para cualquier mujer de su época, la esterilidad era una carga, una fuente de vergüenza y tristeza, y Ana no era la excepción. La Biblia nos muestra cómo, una y otra vez, las mujeres que enfrentaron este dolor llegaron a ser parte fundamental de los planes de Dios. No fue diferente con Ana. En medio de su tristeza, Ana nunca dejó de orar. Nunca dejó de buscar al Señor, de clamar por la respuesta que tanto anhelaba. Mis queridas hermanas, es en esos momentos de mayor tristeza, en esos momentos en los que nuestras esperanzas parecen desvanecerse, que Dios nos invita a acercarnos más a Él, a buscar su rostro y a confiar en su amor. Ana podría haberse rendido, podría haber dejado de orar y haber aceptado que su destino era no tener hijos, pero ella eligió creer en el poder de Dios, eligió confiar en que el Señor tenía el poder de cambiar sus circunstancias. Y esa fe, esa perseverancia, fue lo que abrió el camino para que el Señor interviniera de una manera maravillosa. Un día, en medio de su tristeza y de su oración, Dios envió un ángel para dar a Ana una promesa que cambiaría su vida para siempre. Según los evangelios apócrifos, el ángel del Señor se apareció a Ana y le dijo que su oración había sido escuchada, que ella concebiría y daría a luz una hija que sería una bendición para todo el mundo. Esta promesa llegó en un momento en el que Ana probablemente ya había perdido la esperanza humana, pero Dios es experto en obrar milagros cuando nuestras fuerzas se han agotado. Es en esos momentos de mayor debilidad que el poder de Dios se perfecciona. Queridas hermanas, la promesa de Dios a Ana nos enseña que, aún en medio de nuestra tristeza, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él escucha cada oración, cada clamor, y no se olvida de nosotras. A veces, en los momentos de mayor dolor, podemos sentir que Dios no está escuchando, que nuestras oraciones no tienen respuesta. Pero la historia de Ana nos recuerda que Dios siempre está atento, que Él nunca se olvida de sus hijas y que su respuesta llega en el momento perfecto. La paciencia es una virtud que muchas veces se desarrolla en la espera. En esos tiempos en los que no vemos el milagro, pero seguimos confiando en la bondad de nuestro Dios. La promesa que Dios hizo a Ana fue una promesa que requirió paciencia y fe. Ana tuvo que esperar, tuvo que confiar en que el mensaje que había recibido del ángel era verdadero y que Dios cumpliría su palabra, y lo hizo. Ana concibió y dio a luz a María, una niña que fue una bendición no solo para ella y para Joaquín, sino para toda la humanidad. Mis queridas hermanas, esta es la naturaleza de las promesas de Dios. Siempre son mayores de lo que podríamos imaginar, siempre van más allá de nuestras expectativas y siempre llegan en el momento perfecto. La paciencia en los tiempos de espera no es fácil. Como seres humanos, queremos ver resultados inmediatos, queremos ver nuestras oraciones respondidas de la manera en que hemos imaginado y en el tiempo que consideramos correcto. Pero Dios nos llama a confiar en Él, a creer que sus tiempos son perfectos y a esperar con fe y con esperanza. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La espera en Dios no es una espera pasiva, es una espera llena de fe, una espera en la que nuestras fuerzas se renuevan, una espera en la que nuestro carácter es transformado. Querida hermana, si hoy estás pasando por un tiempo de espera, si has estado orando por una respuesta que aún no llega, quiero animarte a que sigas creyendo. La promesa de Dios para tu vida no ha sido olvidada y su plan se cumplirá en el momento perfecto. La historia de Ana nos enseña que, aunque la espera sea larga, aunque la tristeza sea profunda, Dios tiene un propósito y un plan que es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Dios no solo le dio a Ana una hija,
le dio a la madre del Salvador del mundo. Lo que parecía una simple petición personal se convirtió en una parte crucial del plan redentor de Dios. Queridas hermanas, la historia de Ana y Joaquín es un testimonio poderoso de lo que significa tener una fe inquebrantable, de lo que significa orar sin cesar, aun cuando todo a nuestro alrededor parece indicar que no hay esperanza. En los evangelios apócrifos, encontramos a Ana y a Joaquín como una pareja que, a pesar de las dificultades y los desafíos, eligió mantenerse cerca de Dios, elegir la oración como su respuesta frente a la adversidad y confiar en el poder del Señor para cambiar su situación. La oración constante fue el medio por el cual esta pareja se sostuvo, fue la expresión de su fe y el canal a través del cual Dios obró de una manera asombrosa. Ana y Joaquín no solo oraban cuando las cosas iban bien, oraban también en medio del dolor, de la tristeza, de la incomprensión de no poder tener hijos. Es fácil orar cuando todo marcha según nuestros planes, pero el verdadero desafío viene cuando orar parece no tener sentido, cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas y cuando la situación se mantiene igual o incluso empeora. En esos momentos, Ana y Joaquín nos muestran lo que significa ser persistentes en la oración, lo que significa buscar a Dios sin importar las circunstancias. Ellos entendieron que la oración no era solo un medio para recibir respuestas, sino también un refugio, un lugar de encuentro con el Señor, donde podían encontrar consuelo, fuerza y esperanza. Queridas hermanas, la oración constante de Ana y Joaquín no solo era una petición por un hijo, sino también un acto de confianza y dependencia total en Dios. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesús nos enseña la importancia de orar siempre y no desmayar. Esta enseñanza se refleja perfectamente en la vida de Ana y Joaquín. Ellos no dejaron de orar cuando la respuesta no llegó de inmediato. No se dieron por vencidos cuando pasaron los años y no veían ningún cambio. Al contrario, sus oraciones se intensificaron, su fe se fortaleció y ellos siguieron buscando al Señor con todo su corazón. La perseverancia de Ana y Joaquín es un ejemplo claro de lo que significa ser fiel en la espera, de lo que significa confiar en que Dios está obrando, aun cuando no podamos verlo. El Evangelio nos muestra cómo Joaquín, lleno de tristeza por la esterilidad que vivían, decidió retirarse al desierto para buscar a Dios en oración y ayuno. Este acto refleja la profundidad de su deseo de ver un milagro, pero también su disposición de someterse a la voluntad de Dios. Queridas hermanas, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones difíciles y en lugar de buscar a Dios con mayor intensidad, nos alejamos de su presencia? Joaquín y Ana nos enseñan que, cuando todo parece oscuro, la mejor respuesta es acercarnos más a Dios, es buscar su rostro con mayor fervor, es persistir en la oración y confiar en su amor y en su poder. Dios honró la fe de Ana y Joaquín. En medio de su oración constante, Dios decidió intervenir y enviarles una respuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Un ángel del Señor se apareció para decirles que su oración había sido escuchada, que Ana concebiría y daría a luz a una hija que sería una bendición no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Queridas hermanas, qué gran lección podemos aprender de esta historia. Nuestras oraciones nunca son en vano. Cada vez que oramos, cada vez que nos acercamos a Dios, estamos abriendo el camino para que su poder se manifieste, para que su voluntad se cumpla y para que su gloria sea revelada en nuestras vidas. A veces, la respuesta de Dios no llega de inmediato, y eso puede hacernos sentir que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero la historia de Ana y Joaquín nos recuerda que Dios escucha cada palabra, cada clamor, y que su respuesta siempre llega en el momento perfecto. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también se deleita en nuestra perseverancia, en nuestra disposición de confiar en Él, aun cuando no entendemos el por qué o el cuándo.
La oración constante de Ana y Joaquín fue una demostración de su amor por Dios y de su confianza en que Él era capaz de hacer lo imposible. Querida hermana, si hoy estás enfrentando una situación que parece imposible, si has estado orando por algo durante mucho tiempo y no has visto la respuesta, quiero animarte a que sigas orando, a que sigas creyendo, a que sigues buscando al Señor con todo tu corazón. Dios escucha cada oración y Él tiene el poder de hacer lo imposible. La respuesta puede no llegar en el tiempo que esperamos, pero Dios siempre es fiel y Él siempre responde a sus hijos. Que la historia de Ana y Joaquín sea un recordatorio de que el poder de la oración constante, de la fe perseverante, puede mover montañas y abrir el camino para milagros que superan nuestras expectativas. Queridas hermanas, la historia del nacimiento de María es un poderoso testimonio del milagro que ocurre cuando Dios responde a las oraciones de sus hijos. Después de años de espera, lágrimas y oraciones incesantes, Dios decidió intervenir de una manera gloriosa en la vida de Ana y Joaquín. A pesar de la esterilidad de Ana y de todos los desafíos que enfrentaron como pareja, Dios mostró su fidelidad al cumplir su promesa y bendecirlos con una hija, María, la que sería la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según los evangelios apócrifos, Ana recibió una visita de un ángel que le trajo una promesa divina. Concebiría y daría a luz a una hija, y esta hija sería bendita y jugaría un papel crucial en el plan de salvación de Dios. Este mensaje fue una respuesta directa a las oraciones de Ana y Joaquín, una respuesta que no solo superaba sus expectativas, sino que también se alineaba perfectamente con el propósito eterno de Dios. Queridas hermanas, esta historia nos recuerda que cuando Dios responde nuestras oraciones, su respuesta siempre tiene un propósito mucho mayor de lo que podemos imaginar. Dios no solo les dio una hija a Ana y Joaquín, sino que les dio a la mujer que sería la madre del Salvador del mundo. El milagro del nacimiento de María es un ejemplo claro de la fidelidad de Dios. Dios es un Dios que cumple sus promesas, y cuando Él da una palabra, podemos estar seguras de que su palabra se cumplirá. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? La historia de Ana y Joaquín es una manifestación tangible de esta verdad. Aunque tuvieron que esperar, aunque enfrentaron momentos de tristeza y desesperanza, Dios fue fiel para cumplir su promesa y darles una bendición que cambiaría la historia de la humanidad. Queridas hermanas, cuando Dios cumple su promesa, siempre lo hace de una manera que nos deja asombradas. Ana y Joaquín no solo recibieron el gozo de ser padres, sino que fueron parte del plan de Dios para traer al mundo a su Hijo Jesucristo. María fue escogida desde antes de nacer para ser la madre de nuestro Salvador, y el milagro de su nacimiento nos muestra cómo Dios siempre tiene un propósito más grande detrás de cada bendición que nos da. Cuando Dios responde, su respuesta siempre trasciende nuestras expectativas, porque Él ve el panorama completo, y su amor por nosotras es más grande de lo que podemos imaginar. El nacimiento de María fue un milagro que trajo esperanza, no solo a Ana y Joaquín, sino a toda la humanidad. La esterilidad de Ana, que había sido un motivo de tristeza y vergüenza durante muchos años, se convirtió en un testimonio del poder de Dios y de su capacidad para transformar lo imposible en posible. Queridas hermanas, tal vez hoy estás enfrentando una situación que parece imposible, tal vez has estado esperando una respuesta de Dios durante mucho tiempo y comienzas a dudar si realmente llegará. La historia de Ana y Joaquín nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas y que su respuesta llega en el momento perfecto, trayendo consigo una bendición mucho mayor de lo que podríamos haber imaginado.
El milagro del nacimiento de María también nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones y se deleita en bendecirnos. A veces, la respuesta de Dios llega cuando ya hemos perdido la esperanza, cuando pensamos que el tiempo se ha acabado y que nuestras oraciones han quedado sin respuesta. Pero Dios no olvida a sus hijas y su fidelidad es eterna. En el libro de Salmos, capítulo 113, versículos 7 y 9, se nos dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Estas palabras reflejan lo que Dios hizo en la vida de Ana. Él la levantó del polvo de la tristeza, la bendijo con una familia, y la hizo madre de una hija que sería parte fundamental de su plan redentor. Queridas hermanas, el milagro del nacimiento de María es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de su capacidad para hacer lo imposible. Si hoy estás esperando un milagro, quiero animarte a que sigas confiando en el Señor. Su promesa se cumplirá y su respuesta llegará en el momento perfecto. Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido, y cuando su respuesta llega, siempre trae consigo una bendición que va más allá de lo que podemos imaginar. Así como Dios fue fiel con Ana y Joaquín, Él también será fiel contigo, porque su amor y su fidelidad son inquebrantables. Que el Espíritu Santo nos llene de la certeza de que el Dios al que servimos es fiel, que sus promesas se cumplen y que su amor por nosotras nunca falla. Queridas hermanas, cuando Dios bendijo a Ana y Joaquín con el milagro del nacimiento de María, esta bendición no llegó sin una respuesta de gratitud y compromiso profundo de parte de sus padres. Ana y Joaquín sabían que su hija no era solo un regalo para ellos, sino un milagro divino que debía ser consagrado al servicio de Dios. Ellos habían prometido al Señor que, si les concedía un hijo, lo dedicarían por completo a su obra. Esta promesa de consagración refleja un corazón agradecido y entregado, y nos enseña que cuando Dios nos bendice, nuestra respuesta debe ser una entrega total a Él y a sus propósitos. Según los relatos de los evangelios apócrifos, cuando María era apenas una niña, Ana y Joaquín cumplieron su promesa llevando a su hija al templo, donde la consagraron al servicio de Dios. Esta consagración no fue solo un acto ritual, fue una entrega completa de la vida de María a la voluntad del Señor. Desde pequeña, María fue criada en el templo, rodeada de la enseñanza de la ley y la adoración constante a Dios. Sus padres entendieron que su hija era especial, que Dios tenía un propósito grande para ella y que debían criarla en el ambiente más santo posible para que su plan se cumpliera de manera perfecta. Queridas hermanas, la consagración de María nos enseña una poderosa lección sobre la importancia de dedicar lo que Dios nos da a su servicio. Cuando Dios nos bendice, sea con hijos, con talentos, con recursos, nuestra respuesta debe ser una entrega total de esa bendición para el propósito divino. Ana y Joaquín nos muestran que el verdadero agradecimiento a Dios no es solo de palabra, sino también de acción. Ellos cumplieron su promesa al dedicar a su hija a Dios, y esa consagración fue fundamental para el cumplimiento del plan de salvación. María, desde pequeña, fue moldeada y preparada para ser la madre del Salvador del mundo. El hecho de que María fuera consagrada al templo desde pequeña no solo la preparó espiritualmente, sino que también la conectó profundamente con la presencia de Dios. María creció en un entorno de santidad, de oración, de adoración y de obediencia a la palabra de Dios. Este ambiente formó su carácter, moldeó su corazón y la preparó para el llamado único y especial que recibiría años después. Cuando el ángel Gabriel se le apareció para anunciarle que concebiría al Hijo de Dios, María ya estaba preparada espiritualmente para aceptar esa misión con humildad y obediencia. Su sí a Dios no fue una decisión espontánea.
Fue el fruto de años de preparación, de consagración y de entrega total a la voluntad divina. Queridas hermanas, la consagración de María también nos muestra la importancia de preparar nuestras vidas y las de nuestros hijos para el propósito de Dios. Ana y Joaquín no sabían exactamente cómo Dios utilizaría la vida de María, pero sabían que ella tenía un propósito divino, y la mejor manera de asegurarse de que ese propósito se cumpliera era dedicándola a Dios desde su infancia. Del mismo modo, nosotras debemos preparar nuestras vidas, nuestras familias y nuestras bendiciones para que el propósito de Dios se cumpla en ellas. La consagración no es solo un acto religioso, es una actitud del corazón, es una disposición a entregar a Dios lo que tenemos y lo que somos, para que Él lo utilice según su voluntad. La conexión espiritual entre la consagración de María y el nacimiento del Salvador es profunda y nos habla del plan perfecto de Dios. Desde el principio, Dios había preparado todo para que el Mesías viniera al mundo de una manera santa y pura. María, consagrada desde su infancia, fue el canal escogido para traer al Salvador. Esta conexión nos muestra cómo Dios obra de maneras que no siempre entendemos, pero que siempre están llenas de propósito y de amor. La consagración de María desde pequeña fue una preparación para el mayor milagro de todos, la encarnación de Dios en Jesucristo. Querida hermana, hoy quiero animarte a que examines tu vida y te preguntes, ¿qué bendiciones me ha dado Dios que puedo consagrar a su servicio? Tal vez es el tiempo, tal vez son tus hijos, tal vez son tus talentos y habilidades. La consagración no se trata solo de grandes actos, sino de pequeños pasos diarios de obediencia y entrega. Ana y Joaquín nos muestran que cuando dedicamos nuestras bendiciones a Dios, Él las utiliza de maneras que superan nuestras expectativas y que contribuyen a su propósito eterno. Que el Espíritu Santo nos llene de un espíritu de consagración, que nos ayude a dedicar todo lo que somos y todo lo que tenemos al servicio de nuestro amado Dios, y que nos prepare cada día para cumplir el propósito que Él tiene para nosotras. Que podamos seguir el ejemplo de Ana y Joaquín, dedicando nuestras vidas y nuestras bendiciones a Dios, confiando en que su plan es siempre perfecto y que Él utilizará todo lo que ponemos en sus manos para su gloria. Queridas hermanas, cuando pensamos en el linaje de Jesús, muchas veces nuestros pensamientos se dirigen hacia figuras prominentes, como el rey David, o incluso María y José. Pero detrás de cada una de estas figuras hay historias de fe y obediencia de personas que, aunque no siempre están en el centro de los relatos bíblicos, tuvieron un papel fundamental en el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Ana, la abuela de Jesús según los evangelios apócrifos, es una de estas figuras, una mujer cuyo amor por Dios, perseverancia en la oración y obediencia nos dejaron un legado que marcó el linaje del Salvador. Ana es un ejemplo de fe constante, de esas que no dependen de las circunstancias. Enfrentó años de esterilidad y aún así nunca dejó de buscar a Dios. En medio de su tristeza y de las preguntas que sin duda llenaban su mente, Ana se aferró a la promesa divina de que Dios tenía un plan para ella. Esta fe perseverante nos recuerda que, aunque las cosas no salgan como esperamos, nuestra confianza debe estar en el Dios que tiene el control de todo. La vida de Ana nos enseña que la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos que Dios puede hacer, incluso cuando parece imposible. Además de su fe, la vida de Ana fue un ejemplo de obediencia. Ella no solo oró por un hijo, sino que también prometió que, si Dios le concedía esa bendición, dedicaría su vida a Él. Esta promesa no fue una simple declaración, fue un compromiso real, una promesa que Ana cumplió con obediencia y fidelidad. Cuando María nació, Ana no dudó en cumplir su palabra y consagrar a su hija al Señor, llevándola al templo para que fuera criada en un entorno santo.
Este acto de obediencia refleja el corazón de una mujer que entendía que todo lo que tenía provenía de Dios y, por lo tanto, debía ser entregado a su servicio. Queridas hermanas, la figura de Ana también nos muestra la importancia del rol de las mujeres en el plan de Dios. Aunque la historia de Ana no es tan conocida como otras en la Biblia, su papel fue crucial para el cumplimiento del propósito divino. Sin la fe y la obediencia de Ana, sin su entrega y su disposición a seguir la voluntad de Dios, la historia del nacimiento de María podría haber sido muy diferente. Ana fue una mujer de oración, una mujer de entrega total, y una mujer que entendió que Dios tenía un propósito mucho mayor para su vida. Su historia es un recordatorio de que, aunque nuestro papel pueda parecer pequeño o poco visible, cada acto de fe y obediencia tiene un impacto eterno en el plan de Dios. El linaje de Jesús está marcado por la fe y la obediencia de mujeres como Ana. Ella representa a todas aquellas mujeres que en la privacidad de sus hogares, en los momentos de oración silenciosa, en los actos de entrega y amor, son parte fundamental del propósito de Dios. La historia de Ana nos inspira a vivir una vida entregada a Dios, una vida donde nuestra mayor prioridad sea cumplir su voluntad, una vida donde no buscamos el reconocimiento de los hombres, sino el favor de nuestro amado Dios. Ana nos muestra que la verdadera grandeza no está en ser vistas por los demás, sino en ser fieles a Dios y cumplir con aquello que Él nos ha llamado a hacer. Queridas hermanas, la vida de Ana también nos enseña sobre la influencia espiritual que podemos tener en nuestras familias. La fe de Ana no solo la impactó a ella, sino que también marcó la vida de su hija, María, y a través de María impactó a toda la humanidad. Ana fue un modelo de fe y obediencia para su hija, y esta influencia se reflejó en la vida de María, quien también fue una mujer de fe, de oración y de entrega total a la voluntad de Dios. Como madres, como abuelas, como mujeres de fe, estamos llamadas a ser una influencia positiva en la vida de nuestras familias, a modelar lo que significa ser una hija de Dios, a enseñar con nuestro ejemplo la importancia de buscar al Señor y de vivir conforme a su palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 30, se nos dice: «Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada». Ana fue una mujer que temió a Dios, una mujer que vivió cada día con el deseo de honrar a su Señor, y por eso su historia ha sido transmitida a través de los siglos como un ejemplo para nosotras. La verdadera belleza de Ana no estaba en su apariencia, sino en su corazón lleno de amor por Dios, en su disposición a obedecerle, en su fe que nunca se quebrantó, incluso en los momentos más difíciles. Queridas hermanas, cada nombre en la Biblia tiene un significado profundo, y el nombre Ana no es una excepción. Ana significa gracia o favor, y este significado es un reflejo claro de la obra maravillosa que Dios hizo en su vida. La gracia de Dios, ese favor inmerecido, se manifestó de una manera hermosa en la historia de Ana, transformando su dolor en gozo, su esterilidad en fertilidad y su tristeza en un testimonio de esperanza y poder. La vida de Ana es una demostración de la gracia de Dios, obrando en medio de lo imposible, cumpliendo sus promesas y manifestando su amor infinito. La gracia, queridas hermanas, es uno de los dones más hermosos que Dios nos ha dado. No es algo que merecemos, no es algo que podamos ganar con nuestras propias fuerzas. Es un regalo divino, una muestra del amor de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, incluso cuando no lo merecemos. En la vida de Ana podemos ver claramente cómo la gracia de Dios actuó desde el principio hasta el final. A pesar de su esterilidad, a pesar de los años de espera, a pesar del dolor que pudo haberla llevado a la desesperanza, Ana experimentó el favor de Dios de una manera que transformó su vida por completo. La gracia de Dios
la alcanzó en su momento de mayor necesidad y le concedió la bendición que tanto había anhelado. El significado del nombre Ana no solo nos habla de la gracia de Dios en su vida personal, sino también de la gracia que se extendió a través de su hija, María, y que finalmente se manifestó en el Salvador del mundo, Jesucristo. Dios, en su infinito amor, escogió a una mujer cuyo nombre reflejaba su carácter gracia para ser la abuela de su Hijo. Esta conexión nos muestra que Dios siempre obra con un propósito perfecto y que su gracia no tiene límites. La gracia que Ana experimentó en su vida fue una prefiguración de la gracia que se manifestaría plenamente en Jesús, quien vino al mundo para traer salvación y redención a toda la humanidad. Queridas hermanas, el nombre de Ana también nos recuerda que la gracia de Dios no tiene barreras. Ana fue una mujer que enfrentó la esterilidad, un reto que en su cultura era visto como una señal de maldición o falta de favor divino. Sin embargo, Dios, en su gracia, decidió cambiar la historia de Ana y transformarla en un testimonio de su amor y su poder. Esto nos enseña que, sin importar nuestras circunstancias, sin importar cuán imposibles parezcan nuestras situaciones, la gracia de Dios tiene el poder de transformarlo todo. La gracia de Dios llega a nosotras en nuestros momentos de mayor debilidad, y es precisamente allí donde su poder se manifiesta de una manera más gloriosa. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo nos recuerda lo que el Señor le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La vida de Ana es un ejemplo perfecto de esta verdad. En su debilidad, en su esterilidad, en su tristeza, la gracia de Dios se perfeccionó, trayendo no solo la respuesta a sus oraciones, sino también una bendición que impactaría al mundo entero. Ana no solo experimentó la gracia de Dios, ella se convirtió en un canal de esa gracia para las generaciones futuras, ya que su hija, María, fue escogida para ser la madre del Salvador. Queridas hermanas, la historia de Ana nos recuerda que la gracia de Dios no se basa en nuestros méritos o en lo que podemos hacer, sino en el amor y en la bondad de nuestro Padre Celestial. Ana no hizo nada para merecer la bendición de ser la madre de María, la abuela de Jesús. Fue la gracia de Dios, su favor inmerecido, la que transformó su vida y la llevó a ser parte fundamental del plan de redención de Dios. De la misma manera, cada una de nosotras es alcanzada por esa misma gracia, una gracia que no se agota, una gracia que nos sostiene, nos transforma y nos permite cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La gracia de Dios no solo nos da lo que necesitamos, nos da mucho más de lo que podríamos pedir o imaginar. Ana oró por un hijo y Dios le dio a María, una hija que sería una bendición no solo para ella, sino para toda la humanidad. Este es el poder de la gracia de Dios. Siempre va más allá, siempre trasciende nuestras expectativas, siempre nos sorprende con la abundancia del amor de Dios. Ana pudo haber pensado que, debido a su esterilidad, nunca podría ser madre. Pero Dios, en su gracia, le mostró que Él tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia y de traer vida donde antes había esterilidad. Queridas hermanas, la historia de Ana, la abuela de Jesús, es una historia que nos muestra cómo la fe y la entrega de una mujer pueden tener un impacto profundo y duradero, no solo en su propia vida, sino también en la vida de las generaciones que vienen después de ella. Ana, como madre de María, tuvo una influencia fundamental en la vida de su hija, y esa influencia espiritual fue clave para el desarrollo de María y para el cumplimiento del propósito divino en su vida. Ana no solo fue la madre de María, fue su guía espiritual, su modelo de fe, y la mujer que desde su infancia sembró en ella las semillas de la devoción y la obediencia al Señor.
Ana fue una mujer de profunda oración y entrega a Dios, y esa misma devoción fue transmitida a su hija. Desde temprana edad, María aprendió, a través del ejemplo de su madre, lo que significaba vivir una vida dedicada al Señor. Ana enseñó a María a orar, a confiar en Dios, a esperar en sus promesas y a vivir en obediencia a su palabra. Esta influencia espiritual fue fundamental para que María pudiera aceptar con humildad y valentía el llamado que Dios le hizo a ser la madre del Salvador. María no fue escogida al azar. Ella fue preparada desde su infancia para cumplir el propósito divino, y esa preparación comenzó en el hogar, bajo la guía y el ejemplo de su madre, Ana. Queridas hermanas, la influencia espiritual que podemos tener en nuestras familias es más poderosa de lo que muchas veces podemos imaginar. Como madres, abuelas, tías o mujeres de fe, estamos llamadas a ser una luz en nuestros hogares, a ser el ejemplo de lo que significa seguir al Señor con todo nuestro corazón. Ana nos enseña que la mejor manera de preparar a nuestros hijos para el propósito de Dios es vivir nosotras mismas en ese propósito. La fe no se transmite solo con palabras, se transmite con el ejemplo, con cada oración que hacemos, con cada acto de obediencia, con cada paso de fe que damos. María vio en su madre un ejemplo de devoción y de entrega, y eso la preparó para ser la madre del Hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38, cuando el ángel Gabriel anuncia a María que será la madre del Salvador, María responde: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Esta respuesta de entrega total y de obediencia absoluta al plan de Dios nos muestra la profundidad de la fe de María. Y esa fe no surgió de la nada. Fue el fruto de una vida de enseñanza y ejemplo. Ana, con su vida de oración y devoción, preparó a su hija para este momento tan crucial en la historia de la humanidad. María pudo decir sí a Dios porque había visto a su madre decir sí a Dios una y otra vez, incluso en los momentos más difíciles. Queridas hermanas, como mujeres de fe, tenemos la responsabilidad y el privilegio de ser una influencia espiritual en la vida de nuestros hijos y de nuestras familias. No se trata solo de enseñarles sobre Dios, se trata de mostrarles a Dios con nuestra vida. Se trata de orar con ellos, de enseñarles a confiar en el Señor, de ser un ejemplo de paciencia, de amor, de fe y de obediencia. Ana nos muestra que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, nuestra devoción a Dios puede tener un impacto eterno en la vida de nuestros hijos. Cada oración que hacemos, cada vez que elegimos obedecer al Señor, estamos sembrando semillas que pueden dar fruto en la vida de nuestros hijos, nietos y en las generaciones que vienen después de nosotras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, se nos dice: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Este mandato refleja la importancia de transmitir la fe a nuestros hijos de manera constante, de hacer de la palabra de Dios una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Ana entendió esta verdad y por eso dedicó su vida a enseñar a María a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa enseñanza no solo preparó a María para cumplir el propósito de Dios en su vida, sino que también nos dio a nosotras el mayor regalo de todos, la venida de nuestro Salvador. Queridas hermanas, hoy quiero animarlas a que tomen el ejemplo de Ana y lo apliquen en sus propias vidas. Tal vez no seamos madres del Salvador del mundo, pero cada una de nosotras tiene un propósito divino y cada una de nosotras tiene la oportunidad de ser una influencia espiritual en la vida de quienes nos rodean. No subestimen el poder de una madre o una abuela que ora, que enseña la palabra de Dios, que vive una vida de entrega y de obediencia.
Dios puede usar esa influencia para preparar a sus hijos para grandes propósitos, para bendecir a sus familias y para llevar su mensaje de amor y salvación a aquellos que más lo necesitan. Queridas hermanas, cuando miramos a través de las Escrituras, podemos ver que Dios ha elegido a muchas mujeres para ser parte fundamental de su plan redentor. Desde Sara, la esposa de Abraham, hasta Ruth, Esther y María, cada una de estas mujeres jugó un papel clave en el cumplimiento del propósito divino. Ana, la abuela de Jesús, no es la excepción. Aunque su historia no está en el centro de los relatos canónicos, su influencia y su papel fueron fundamentales para preparar el camino que culminaría en el nacimiento del Salvador. Esto nos recuerda una gran verdad. No importa cuán grande o pequeño parezca nuestro papel a los ojos del mundo, en el plan de Dios, cada uno de nosotros tiene una importancia crucial. La vida de Ana nos muestra que Dios no pasa por alto a nadie. En una sociedad patriarcal como la de su tiempo, donde el papel de las mujeres muchas veces era minimizado, Dios no solo veía a Ana, la escogió para ser la madre de María, la mujer que daría a luz al Salvador. Esto nos muestra cómo Dios se deleita en usar a aquellos que el mundo muchas veces ignora o considera insignificantes. La esterilidad de Ana podría haber sido vista como una señal de falta de bendición, pero Dios, en su infinita sabiduría y gracia, decidió transformar esa situación en una oportunidad para mostrar su poder y su favor. Ana se convirtió en una pieza clave del plan de redención, y su influencia marcó el camino para la llegada de Jesús. Dios tiene un propósito para cada una de nosotras, y la historia de Ana es un poderoso recordatorio de cómo Dios obra a través de personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Ana no era una reina, no era una mujer con una posición destacada en su sociedad, pero era una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer dispuesta a cumplir la voluntad de Dios. Y eso fue lo que la hizo especial. Ana nos recuerda que no necesitamos ser famosas, ni tener un puesto importante para ser usadas por Dios. Lo que necesitamos es tener un corazón dispuesto, un corazón entregado al Señor y una vida comprometida a vivir conforme a su palabra. Queridas hermanas, la historia de Ana también nos muestra cómo Dios honra la fe de aquellas mujeres que se mantienen firmes en su promesa. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa a las mujeres en momentos cruciales para el cumplimiento de su plan. Ana es una de esas mujeres. Su fe y su obediencia no solo cambiaron su vida personal, sino que impactaron el curso de la historia de la humanidad. María, su hija, fue la madre de Jesús, el Redentor del mundo. Todo comenzó con una mujer que, en medio de su tristeza y su dolor, decidió confiar en Dios y esperar su respuesta. La influencia de Ana fue una influencia que se extendió más allá de su familia y que alcanzó a todas las generaciones, porque el Salvador del mundo vino a través de su linaje. La importancia de las mujeres en el plan redentor de Dios es una verdad que debemos recordar y atesorar. Dios no hace acepción de personas, y su propósito no está limitado por nuestro género, por nuestra posición social o por nuestras circunstancias. Ana nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera de nosotras para cumplir su propósito, si estamos dispuestas a seguirle, a confiar en Él y a obedecer su voz. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, leemos: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Esto nos muestra que Dios desea usar tanto a hombres como a mujeres para llevar a cabo su obra, y que cada una de nosotras tiene un papel valioso en su plan. Ana, aunque no esté en el centro de los relatos bíblicos canónicos, nos deja un legado de fe, de esperanza y de obediencia. Su vida nos enseña que no importa si nuestro nombre es conocido o si nuestra historia es contada por muchos,
Lo que importa es el impacto que nuestra fe y nuestra obediencia pueden tener en el propósito eterno de Dios. Ana fue una mujer que dijo sí a Dios, que vivió una vida de oración y de entrega, y ese sí cambió el curso de la historia. Mis queridas hermanas, cada una de nosotras tiene el poder de decir sí a Dios, de ser parte de su plan y de permitir que Él nos use para cumplir su propósito. Querida hermana, quiero animarte hoy a que recuerdes que tu vida tiene un propósito eterno. No importa si el mundo reconoce tu nombre, no importa si tu historia es contada por otros. Lo que realmente importa es que Dios te conoce, que Él tiene un plan para tu vida y que, a través de tu fe y tu obediencia, puedes ser una parte crucial de su propósito redentor. No subestimes el poder de una mujer de fe, de una mujer que ora, de una mujer que, como Ana, está dispuesta a seguir la voluntad de Dios aun cuando las circunstancias sean difíciles. Queridas hermanas, hemos llegado al final de este mensaje, pero el viaje espiritual no termina aquí. Hoy hemos explorado la asombrosa historia de Ana, una mujer cuya fe inquebrantable y cuya entrega total a Dios nos dejan un legado de esperanza, perseverancia y obediencia. Aunque su historia no esté en el foco principal de las Escrituras, sabemos que Ana fue crucial en el plan redentor de Dios. Ella, con su fe, su oración y su obediencia, preparó el camino para el nacimiento de la mujer que traería al mundo a nuestro Salvador, Jesucristo. La vida de Ana nos enseña que Dios tiene un propósito para cada una de nosotras, que no importa cuán insignificantes nos sintamos a veces o cuán ocultas puedan parecer nuestras historias, Dios nos ve. Él ve nuestras oraciones, Él escucha nuestros clamores y Él conoce nuestros corazones. Ana es un recordatorio de que Dios obra en los momentos más inesperados, que su gracia es suficiente para transformar nuestras vidas y que su fidelidad nunca falla. Su historia nos inspira a vivir cada día en obediencia, a seguir confiando aún en los momentos de mayor tristeza y a consagrar nuestras bendiciones al Señor para que Él las use según su perfecta voluntad. Quiero animarte a que te lleves contigo el ejemplo de Ana, querida hermana, que en medio de cualquier desafío puedas encontrar la paz y la fortaleza que vienen de Dios, sabiendo que Él está contigo y que su gracia se manifiesta en cada momento de tu vida. Aunque no siempre estemos en el centro de la historia, aunque nuestros nombres no sean conocidos, podemos estar seguras de que Dios tiene un propósito eterno para nosotras. Como Ana, podemos ser mujeres de fe, mujeres de oración y mujeres que, a través de nuestra obediencia, somos parte del plan maravilloso que Dios tiene para la humanidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con otras hermanas que necesitan ser edificadas y animadas en su fe. Juntas podemos llevar el mensaje de amor, esperanza y redención de nuestro Señor a más mujeres, y así ser parte de su propósito en sus vidas. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas acompañarnos en cada reflexión, oración y mensaje que compartimos aquí en Fortalecidas en Cristo. Somos una comunidad de mujeres comprometidas a crecer juntas en la fe y a ser fortalecidas por el amor de nuestro amado Dios. Queridas hermanas, que el Señor las bendiga abundantemente, que su gracia las rodee cada día y que su amor les dé la fortaleza para seguir adelante. Nunca olviden que el mismo Dios que obró en la vida de Ana está obrando también en sus vidas hoy. Que su paz esté siempre con ustedes y que el propósito divino se cumpla en cada una de ustedes, para la gloria de su nombre. Hasta el próximo video, Dios mediante, mis queridas hermanas. Que el Señor las guarde y les dé de su inmenso amor.